Buenas tardes, Señor nos bendiga. Bien, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos. Pero oremos primero. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias porque podemos estudiar tu palabra con libertad. Te pedimos que en medio de lo que vamos a estudiar, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado, y que podamos poner por obra lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Si ustedes recuerdan lo que hemos estudiado o han seguido lo que hemos ido estudiando del libro de Hechos, estamos revisando en realidad los primeros pasos, cómo fue que nació la iglesia y cómo fue que esa iglesia fue haciéndose fuerte. Esto es único porque solo una vez nace la iglesia, ¿verdad? Obviamente. Pero piensen un momento que no hay iglesia, ¿verdad? Y bueno, imagínense que usted quiere fundar una iglesia. Eso no es nada sencillo, ¿verdad? Convencer a la gente no es nada sencillo. Entonces tengo una cita de George McDowell. Mariana, ¿la tiene por ahí? Ahí está. Él dijo: es fácil crear otra religión que supere el cristianismo. Lo único que tienes que hacer es dejar que te crucifiquen, resucitar al tercer día y convencer a todo el mundo que estás vivo generación tras generación. Y ya, tiene una iglesia. Por supuesto, el asunto es sumamente complicado y a eso le podemos agregar más cosas, porque resulta, creo que lo hemos hablado antes, que el Mesías, el que ahora es el Mesías, que es uno de los problemas que tiene Lucas en su libro, que él trata de explicar esto, es que al Mesías lo mataron en una cruz. Entonces, el que Carlos dice que es el Mesías, no sé, hoy en día lo mataron en una silla eléctrica. No era ninguna mansa paloma, porque si murió en una silla eléctrica, bueno, era más o menos decir que murió en una cruz. Y ahora a usted se le ocurre que va a venir a decirnos que el Mesías murió en una cruz. No. ¿Y que era Dios? Está complicado. Entonces, como eso no es algo tan sencillo, como que usted diga voy a hacer una religión o algo así, una iglesia o algo así, entonces lo que estamos viendo es la acción de Dios a través del Espíritu Santo para darle impulso a la iglesia. No puede ser que Jesús se fue y ya, y ahora los discípulos, vaya, hagan una iglesia ahí, ya yo los mandé. Sino que lo que estamos viendo es a Dios empujando o animando, y yo le puse a esta enseñanza de título las vitaminas de la iglesia incipiente, o sea, la iglesia que están haciendo, son las vitaminas que mueven eso, o que impulsan eso. Lo que vimos la última vez, ¿se acuerdan que vimos la última vez? Hoy es hecho la historia de Ananías y Zafira. Eso es impulso para la iglesia. No mientan, ¿verdad? Y dice que cuando ellos vieron que aquellos se murieron por mentirosos, todo el mundo tenía temor. Eso sí, eso era importante. Eso era importante para que avanzaran. Ahora tenemos un poco más de lo mismo. Vamos a seguir viendo al Señor impulsando a la iglesia, dándole cosas o poniendo cosas que son importantes para que vaya adelante. El Señor le da vitaminas a la iglesia para que crezca y para que dé fruto. Entonces vamos al pasaje que está en Hechos capítulo 5, versículos 12 al 42. Es un poco largo, entonces no lo vamos a poder ver muy en detalle, pero lo vamos a separar en partes. Bien. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Este micrófono suena rato, me parece. Voy de nuevo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más
gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban de qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de soltarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es un largo pasaje, es un pasaje muy bonito, pero es un poco largo. Entonces, para ir estudiando, vamos a ir por partes. Y no voy a durar mucho en cada parte, porque si no, Mariana dice que compremos sillas cómodas. Eso no es una tan buena idea. Entonces, voy a ir por partes, revisando. Vamos primero a los versículos 12 al 16. Lo que eso nos cuenta es que había muchas señales y prodigios, y ellos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, veamos 4 puntos que menciona Lucas. Y por supuesto, estos puntos sirven para darle fuerza a este nuevo movimiento que están haciendo, ¿verdad? El primer punto está en el versículo 12. Dice: muchas señales y prodigios, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Por supuesto, eso llama la atención, ¿verdad?
Si aquí, no sé, bueno, dicen que los de paralíticos no impresionan mucho, porque los pueden paquetear, pero, ¿verdad? Si aquí alguien viene sin una mano y le crece la mano, yo en 8 esto está, tenemos que poner ahí un guarda para que no eche la gente, ¿verdad? Porque, bueno, ustedes saben cómo es eso. Hace poco allá en Estados Unidos empezaron un culto ahí, bueno, ¿cómo se llama eso? Un devocional en una universidad, ustedes se dan cuenta. Y se encendió la cosa y ya venían buses de todo lado y bueno. Y entonces unos decían que era Dios, otros que no. Bueno, la cuestión es que cuando hay señales de ese tipo, desde la vida de Jesús y ahora lo estamos viendo con los apóstoles, eso atrae. Eso hace que la gente venga. Y aquí Lucas nos dice, en el versículo 16, que de ciudades vecinas traían gente a estar ahí, en Jerusalén, ¿verdad? Por los milagros que estaban pasando para ser sanados o para que les echaran los espíritus. Entonces, lo primero que Pablo nos relata es que había mucho movimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Mucho poder. Y eso, por supuesto, se hacía viral. Aunque no había WhatsApp ni nada de eso, pero el chisme corre siempre, ¿verdad? Y entonces dijeron, allá se están haciendo milagros, de ahí, si yo ocupo un milagro, hay que me lleven en lo que sea, pero necesito el milagro. Ok, entonces eso trae mucha gente. La segunda cosa que Dios, que nos está diciendo Lucas, es que ellos estaban, en el versículo 12, en la segunda parte, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, los discípulos se reunían ahí en el templo y dice que estaban unánimes. Unánimes. Ya vamos a ampliar un poquito eso. En el punto 13 dice que a pesar de que había alguna oposición, dice de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué significa que el pueblo los alababa grandemente? Que ellos están teniendo buen testimonio con los de afuera, ¿verdad? La gente decía, mira, aquellos que están allá los alababan. Eso era que hablaban bien de ellos, tenían buen testimonio con los de afuera. Y lo último está en el versículo 14, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como mujeres. O sea, ellos predicaban la palabra y la gente se convertía. Entonces, piensen estas 4 cosas en el nacimiento de la iglesia. Hay señales de poder, están unánimes, no están peleando. Ahí Juan diciéndole a Pedro, oiga, ¿por qué predicó eso, verdad? Y Pedro diciendo, no, es que usted como solo habla, le encanta hablar del amor y aquí necesitamos fuego, ¿verdad? No, estaban unánimes ahí. El pueblo veía eso y tenían buen testimonio con el pueblo y la predicación producía fruto. Ahora, lastimosamente, hemos perdido mucho de esas 4 cosas. Piensen un momento. Digamos que el primer punto, la situación, depende mucho del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Él quiere orar, hacer milagros. Pero yo diría, ¿está la iglesia preparada para un movimiento del Espíritu Santo de esos? Que empiezan a ocurrir milagros y que la iglesia se empiece a llenar de gente. ¿De verdad podemos discipular a esa gente? ¿O estamos preparados para eso? O podemos ponerlo de otra forma. ¿Vivimos nosotros nuestra vida en el poder del Espíritu Santo o en nuestro podercito? ¿Verdad? ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Por la guía de la palabra o por la guía del Espíritu Santo o porque a mí se me ocurre? Hoy alguien me estaba contando que va a cambiar de trabajo. Ahí hay que pensar. Va a cambiar de trabajo porque eso trae a Dios. Porque le ofrece más plata. No estoy juzgando. Pero así es como tomamos nuestras decisiones. Yo creo que yo estoy en el trabajo que más plata me da de lo que puedo conseguir. Y si me sale otro que me da menos, ni pregunto. Y si me sale otro que me da más, tampoco pregunto. Voy y me cambio. Pero ¿está eso considerando la voluntad de Dios para mi vida? ¿O son mis decisiones basadas en cuánta plata hay ahí? Entonces, para que pensemos un poco si nuestra vida es guiada por el Espíritu Santo o vivimos en el poder del Espíritu Santo. No estoy diciendo que usted tiene que ir ahí cuando va en el bus, toca el de adelante y cae. Eso es mi esposa, ya.
en Buenos Aires. Pero, ahí tengo testigos. O sea, no estoy diciendo eso, que usted tiene que andar tocando a la gente a ver si se va para atrás. No, eso no es, eso es el show. Pero es si nuestra vida es guiada por el Espíritu Santo. Ok. Con respecto a los otros puntos, somos totalmente responsables. Dice que ellos estaban unánimes, algo que la iglesia ha perdido. Ya nos peleamos por cualquier cosa. Yo no sé si yo les conté, tal vez sí, en alguna ocasión, pero voy a volverles a contar. Me contó un amigo que en un lugar cerca de aquí, por cierto, en una ciudadcita cerca de aquí, o un cantón cerca de aquí, los pastores dijeron: tenemos que dejar de estar peleando y vamos a reunirnos una vez al mes. Y se reunían. Y el asunto iba bien porque ellos se reunían y se ponían de acuerdo y entonces decían: vea, conozco una persona, pero a esa le gusta el fuego. Bueno, entonces vaya ahí, que es pentecostal, ¿verdad? Y otro dijo: no, es que yo más, bueno, entonces vaya que es bautista, o no sé, más tranquilo. Y todo estaba bien. La cuestión es que allá al tiempo me encuentro un pastor que me cuenta y le digo: ¿cómo les van las reuniones? Dice: no, ya no nos reunimos. ¿Y ahí qué pasó? Y se armó pleito. ¿Pero por qué? De ahí no, es que uno dijo que cuando había orar por una persona había que ungirla con aceite y otros dijeron que no, y se armó un pleito por eso y se separó la. Y uno dice: ay Dios, imagínate por lo que se pelearon, por si ponerle aceite a alguien cuando ora o no, que ni la Biblia dice, ¿ah? Entonces así somos, ¿verdad? Así estamos. No estamos como los apóstoles, que estaban unidos con la gente que creía, se reunían ahí en el templo y estaban unánimes. Hoy en día estamos unánimes en el pleito. Nos hacemos las zancadillas los unos a los otros, diría Reina Valera, ¿verdad? Ok. Con respecto al tercer punto, que es el testimonio, ya ustedes saben cómo está el testimonio en la iglesia. No estamos nada bien. Vean, con esto del testimonio hay dos cosas. Hay gente que inventa cosas. Eso tiene 2000 años de existir, desde que nació la iglesia. Al principio, en el siglo I y en el siglo II, especialmente en el siglo II, aparecieron unos padres de la iglesia que se llamaban los padres apologistas, porque ellos defendían la fe. ¿Y saben de qué defendían? De que los incrédulos, o sea, los no creyentes, decían que los cristianos, cuando hacían lo que vamos a hacer hoy, que es tomar la cena, se comían un chiquito, porque tomaban el cuerpo de Cristo. Entonces se comían un chiquito, que eso era una barbaridad, ¿verdad? Ni los romanos se comían un chiquito. Entonces ellos tenían que decir: vean, papito, venga para explicarle, no es así. Y cosas de esas es lo que decían de la gente de la iglesia, que eran un montón de promiscuos sexuales, porque hacían unas fiestas ágape, unas fiestas de amor, y que entonces eso seguro era una orgía. Nadie había visto la orgía, pero bueno, los chismes corren, ¿verdad? Entonces hoy en día pasa lo mismo. Usted oye gente diciendo que los cristianos, bueno, yo vivo en una iglesia donde apagamos la luz cuando cantábamos y tuvimos que prenderla, porque la gente decía que quién sabe qué se metían a hacer ahí, que apagaban la luz. Entonces, eso está mal, pero con eso hay que vivir. Eso, digamos, eso es como que los pájaros vuelen en su cabeza. El problema es cuando le hacen nido en la cabeza. Cuando nosotros como cristianos les damos para que hablen, ¿verdad? Y ustedes saben, el pastor tal hizo algo que, no sé, cualquier barbaridad, como ser humano que es, y entonces sale en la primera plana de cierto periódico, que es mucho de Coroneo, y dice: el pastor evangélico se robó la plata. Pero sí, que se la roba es otro, no dice que es no sé, que es musulmán o que es católico, que es no sé qué, es fulanito se robó la plata, ¿verdad? Pero si es el pastor evangélico, entonces sale con letras más grandes. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? De que hablen, van a hablar. De que nosotros les demos razón que hablen, eso es culpa de nosotros. Y digo de nosotros, de iglesia, ¿verdad? No estoy diciendo de nadie en particular, pero es culpa de la iglesia que ahora tenemos un mal testimonio. Antes decían: es que contratar a un cristiano es un buen trabajador, es alguien honesto. Ahora dicen: no, me contratan a un cristiano. En el peor de los casos,
se pasa evangelizando todo el día y no trabaja nada. No, tenemos que tener buen testimonio con la gente de afuera. Y lo otro que mencioné es que ellos predicaban la palabra. El evangelismo, o sea, la predicación a los inconversos, estamos fatal. Yo antes, no sé, Gale me había oído decir eso, antes me quejaba fuertemente de que el evangelismo se había convertido en una actividad de iglesia. Nosotros íbamos en la iglesia, Carlos se acordará, y Patrick, y un día el pastor, que era medio atalantado, pues le funcionaba, entonces decía, era que frente al Parque Guadalupe, y entonces decía, hoy, después de la alabanza, no hay predica, vamos por el parque a predicar. Entonces todo el mundo va a predicar, no sabían ni qué decir, le daban un tratado para darle a la persona y empezarle a hablar y a ver qué le digo. Entonces, pero bueno, se hacía, entonces yo no evangelizaba porque había que esperar el día que evangelizábamos en la iglesia. Entonces era una actividad de iglesia. Hoy en día, ahora me quejo de que ya ni actividad de iglesia es. Ya ni se hace en la iglesia. Y si ni se hace en la iglesia y no lo hacemos en nuestra vida diaria, entonces, ¿quién está predicando a la gente? Oye, hoy en día, una vez, me acuerdo también ahí en Guadalupe, estaba el pastor y estaba todo el mundo ahí, estaban hablando en una reunión de varios temas, y un chaval dijo, pastor, jugaba básquet. Me fui a la semana a jugar básquet y evangelicé como a 20. Y qué bueno, ¿verdad? Aquí le paró así. Aquí le traigo los 20 nombres y los 20 teléfonos. Dice el pastor, no sé tan vagabundo, tome vaya, llámenos. No los trae a mí, yo ni los conozco, usted fue el que les habló. Entonces ahora el evangelismo es traer a alguien a la iglesia para ver si ese día el sermón no es una regañada, sino una evangelización y esa persona coincidió y se convierte. No, tráigalo cuando esté convertido. Si ocupa ayuda con el pastor, le pide ayuda, pero evangelícelo, sea testigo para él, sea testimonio para él. Entonces piensen cómo estamos. Vivimos en el poder del Espíritu. Estamos unánimes. No que pensamos todos iguales, pero estamos unánimes. Predicamos la palabra. Tenemos buen testimonio para la gente de afuera. Bueno, analicemos. Bien. Esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte es de Lucas, de Hechos 17 al 20. Entonces dice que ellos se llevaron el sumo sacerdote y se reunieron. Y echaron a los apóstoles en la cárcel y vino un ángel y los sacó de la cárcel. ¿Y qué les dice el ángel? Les dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y dice que, habiendo oído eso, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y entre tanto, el sumo sacerdote y todos se reunieron. Entonces, los cogieron, los echaron a la cárcel, un ángel los sacó, no dice cómo, pero más adelante vimos que es un escape sobrenatural porque la cárcel estaba cerrada, los guardas estaban haciendo su labor, ahora nos burlamos de los guardas más adelante cuando lleguemos ahí, pero los discípulos no estaban. Y mientras tanto, los líderes judíos se reúnen a ver qué van a hacer con este desmadre que nos están haciendo aquí en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, lo primero que este pasaje nos dice en el versículo 17 es que ellos, la razón por la que los líderes judíos se estaban oponiendo a lo que estaba pasando. ¿Cuál es la razón? En el versículo 17, porque si la silla es muy cómoda se van a dormir. ¿Cuál es la razón en el versículo 17? ¿Qué dice ahí al final? Sí, celos. Dice que se llenaron de celos. ¿Ok? Tenían celos. Recuerden, los fariseos y los saduceos, bueno, todos estos líderes judíos, ellos estaban acostumbrados a recibir elogios delante del pueblo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, no te pares delante de la gente para que sean vistos por ellos? Todo eso, Mateo 6. ¿Ok? Y ahora, todos esos elogios se los están echando a los discípulos. Entonces, están perdiendo los fans, ¿verdad? El Facebook se les fue para abajo. Le perdieron todos los seguidores y pasaron a perder. Entonces, y eso pasa todavía hoy en día, la gente es por celosa por eso. Ok, entonces ellos
se ponen celosos, meten a la cárcel a los discípulos y un ángel los saca. Ahora, ¿cuál es la intención del ángel con liberarlo? ¿Qué es lo que les dice que hagan? Dígame, ahí está en el versículo 19, no 20. ¿Qué les dice? ¿Vayan a predicar a dónde? Ajá. Ahora vea, aquí no dice, pero imaginémonos el cuadro. Este ángel es un poquito cruel, ¿verdad? Es un poquito cruel porque si usted le dicen, oiga, vaya, predique, usted va a predicar, pero vaya, predique en el templo, ahí donde viven y donde están los que nos metieron a la cárcel, ahí donde están todos los líderes judíos, ahí es donde hay una guardia del templo, hay una policía del templo. Eso existía, era como un ejército chiquitico del templo. Ahí es donde se le ocurre al ángel que vayamos a predicar. Este angelito, yo voy a hacerme voy a cambiar de ángel de la guarda porque este no guarda mucho. Ok, pero los discípulos no ponen peros, sino que ¿qué hacen? En la mañana se van y se ponen allá en el templo y entonces ellos enseñan. Ahora, les pregunto, ¿usted qué hubiera hecho en lugar de los discípulos? Me lo metieron en la cárcel por seguir a Jesús y los saca un ángel del pelo, o como sea que lo haya hecho, y lo pone en su casa y le dice, vea, mañana ocupo que se pare, no sé, que se pare frente a la Catedral Metropolitana y predique. ¿Usted qué haría? No me conteste, piense en usted qué haría. Ahora, si su respuesta es, yo haría lo mismo que dijo que hicieron los discípulos, o sea, obedecer al ángel, entonces mi pregunta va a ser, ¿y por qué no lo hace? Está esperando que venga un ángel. Ya se lo escribieron ahí un montón de veces. Y si no, echen una leída a casi cualquier parte del Nuevo Testamento. Y ahí está. Entonces, a veces decimos, sí, los discípulos que cargan, yo quiero ser como ellos. No hacemos ni lo poquito y queremos ser como ellos. Creo que así no funciona. Entonces, tenemos que anunciarle a los inconversos lo que dijo el ángel, las palabras de esta vida. Pero tenemos que hacerlo nosotros, no van a venir los ángeles a hacerlo con nosotros. Bueno, más adelante creo que voy a repetir esto y creo que antes lo he dicho, pero una vez alguien me dijo, usted lo evangelizó a alguien y a ese alguien lo evangelizó otro alguien, hasta ahí conozco yo, y a ese alguien lo evangelizó otro, y a ese alguien lo evangelizó otro, hasta hace 2000 años, hasta los discípulos. Usted va a dejar que se corte la cadena. Tenemos responsabilidad con las generaciones y con la gente que viene. Bien, vamos el versículo 22. Entonces, lo que pasa ahora es que los judíos están un poco perdidos y les dicen, oiga, vean lo que pasó, señores. Mandaron a traer a los discípulos, fuimos a buscarlos, y ahora es donde vamos a bulinear a los guardas. Fuimos a buscarlos, fuimos a buscarlos y la cárcel está cerrada, los guardas están ahí firmes en su puesto, nada más que están creando una cárcel vacía donde nadie se va a escapar, porque ya se les escaparon y no se dieron cuenta. Entonces dice que cuando ellos oyen eso, que no están los discípulos, aquí hay algo importante, los guardas no eran romanos, eran judíos. Si hubieran sido romanos, un guarda romano que se le escapa un preso, lo matan. Él tenía que responder con su vida. Yo no sé si los judíos tenían la misma regla, pero los romanos eran así. Los pobres guardas estaban en problemas, pero no hay una reacción de los líderes, porque ellos dicen, no, estos se escaparon, ¿y qué es lo que pasó? Entonces, en el versículo 24 dice que cuando oyeron eso, dudaban de en qué vendría a parar todo aquello. Muy bien. Y en lo que están pensando ahí, imagínense donde está esa reunión y todo el mundo hablando, y oiga, y
Mariana, ¿y usted qué dice? Y Mauro, ¿qué hacemos? Y no sé qué. Y yo qué voy a saber que esto está feo, ¿verdad? Se nos escaparon y nadie sabe qué pasó y toda esa cosa. Llega uno, nunca vienen solas, dicen, ¿verdad? Y uno les dice, oiga, le tengo una noticia. ¿Se acuerdan los que ustedes mandaron a traer de la cárcel? Están allá otra vez en el templo enseñando. Ok. Vean, los discípulos eran judíos. Esto no voy a explicarlo mucho porque lo expliqué en el curso de introducción a la Biblia y si no lo ha llevado, pues lo invito a que lo lleve, pero ellos eran judíos, entonces ellos no tenían otro lugar a donde ir a reunirse sino al templo, porque eran judíos y los judíos se reunían al templo y ahí era donde predicaban. Ok. Ahora, si usted se acaba de escapar de la cárcel por estar predicando en el templo, ¿verdad? No sale otra vez a predicar al templo. No se le ocurre semejante idea. ¿Dónde están los que lo metieron en la cárcel? Bueno, están ahí porque el ángel les dijo que fuera ahí, ¿verdad? Pero los discípulos, digamos que están encendidos. Después de lo que han pasado, y ahora con el poder del Espíritu Santo, esto no lo va a parar nadie, ¿verdad? Y por supuesto, mucho menos si es que los mandó un ángel. Vayan ahí y prediquen. Entonces los judíos están preocupados por la situación, porque ya vimos que el pueblo apoyaba a los discípulos y se reúnen a ver qué hacen, mandan a traer de la cárcel, ya se han salido para allá y les vienen a decir, oiga, los discípulos otra vez están de majaderos allá predicando. Ok, entonces vean qué interesante qué es lo que pasa. El jefe, versículo 26, entonces el jefe de la guardia con los alguaciles los trajo sin violencia, ¿verdad? Con mucho cariñito, porque estos señores hacen magia, ¿no? Está sospechoso toda esta cosa. Entonces los traen sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo, porque el pueblo apoyaba a los discípulos. Lástima que no tenemos ese testimonio, ¿verdad? Usted sabe. Alguien se para a predicar y otro le grita, y venga, lo vamos a linchar por estar gritándole a ese otro pobre. No, mano, ya no tenemos ese testimonio, pero deberíamos tenerlo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay demasiada evidencia de milagros. Han pasado muchas cosas inexplicables. Y los judíos no saben qué hacer. Ellos están en contra, pero la evidencia es demasiada. Ok. Y entonces ahora dice aquí que dudan en qué va a ir a parar todo este asunto. Los traen sin violencia y es interesante lo que sucede porque parece que los discípulos, ante la evidencia de lo que está pasando, les preocupa. Ven, piensen en esto. ¿Qué están pensando ellos? Ellos se les escapó los discípulos, han visto un montón de señales y lo que están preocupados es por la prédica, por el pueblo. No están pensando, ¿será que Jesús es el Mesías? ¿Será que metimos la pata? Ok. Pero entonces, ante todo este montón de evidencia, lo que ellos están preocupados es por su estatus, ¿verdad? Porque si Jesús es el Mesías, yo soy el líder que mandó a matar al Mesías. Entonces, está feo. Y lo he dicho antes, en algunas otras veces, creo que lo he dicho un montón de veces y lo voy a decir otra vez. El problema del hombre no es la evidencia, es el corazón. Puede tener toda la evidencia, ahí está toda la evidencia, pero con un corazón endurecido no hay forma. Muchas veces la conversión de las personas no se da no por evidencia de lo que necesitan para ser salvos, sino por la dureza de su corazón, por mantener su estatus. La Biblia está llena de evidencia, la razón está llena de evidencia. La gente no quiere creer. Y a los judíos les está pasando eso. Están viendo ahí todas las cosas y dicen, ¿qué va a parar esto? Pero no se arrepienten. Están preocupados por otras cosas. Ok. Dice el versículo 27 que cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Y oiga qué cáscara era este señor. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
Los judíos les insisten en que no le predicar, pero ya vimos que esa prédica iba a ser imparable. Porque ellos les dicen, vea, ya llenaron a Jerusalén de esa doctrina. Eso no fue una prediquita del día que Pedro habló. Es que han estado dándole y dándole y dándole, ¿verdad? Y por supuesto que el tema de los milagros y todo eso apoya esa prédica. ¿Ok? Y los judíos también se quejan de que les quieren echar la sangre de Jesús. Muy rápido se les olvidó lo que hicieron, ¿verdad? Como gritaron en Mateo 27-25, si usted lo quiere ir a leer, ellos junto con el pueblo dijeron que la sangre de él caiga sobre nosotros. Cuando Pilato dijo, yo me lavo las manos, allá ustedes. Y ellos dijeron que la sangre de él caiga sobre nosotros. Y ahora, ay, me quieren echar las culpas a mí. Usted era el que estaba carbonero allá diciéndole al pueblo que lo crucifiquen. Y ahora no se acuerdan. Ok. Ellos eran culpables, por supuesto eran culpables del crimen, pero Pedro, el Pedrito, ¿verdad? Que es siempre así tan, ¿cómo se llama? Tan suavecito, ¿verdad? Como decían en mi casa, es como tan delicado como un felpudo de chapas. ¿Ustedes no han visto un felpudo de chapas? Yo creo que ya no saben felpudos de chapas, pero ¿saben qué es una chapa? Una chapa es la tapa de la botella, que si usted la vuelve, está llena de picos. Entonces, hace tiempo en el pueblo, yo me acuerdo allá en la casa de mi tío, ponían una tabla y le clavaban las chapas con los picos para arriba. Entonces usted llevaba lleno de barro y antes de entrar a la casa, pasaba los zapatos, ahí quedaban las chapas y la mitad de la suela también, ¿verdad? Pero ahí quedaba el barro, digo. Quedaba el barro y la mitad de la suela. Pues así de delicado era Pedro, más o menos, que fue el pudo de chapas. Entonces, Pedro le mete el dedo en la llaga y después le hace así para que no tiene esa intención, pero vean lo que Pedro les dice. Versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto claro que es la segunda vez que lo dice, no en este pasaje, sino antes, y ya debería estar claro. Todo el mundo sabe que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes mataron a Jesús, dice el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Es un recordatorio, ¿verdad? Ese Jesús resultó ser el que trae arrepentimiento y perdón de pecados, o sea, es el Mesías. Y ellos, dice el último versículo, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Ok, ahora, si usted nota con cuidado, aquí usted tiene los puntos básicos del mensaje evangelístico. Lo primerito que tiene que tener claro el hombre es que debe obedecer a Dios, ¿verdad? Debe obedecer a Dios. Luego entender que Jesús murió en una cruz y trae perdón de pecados. Y nosotros debemos ser testigos de ese acontecimiento, por la obra de que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Entonces, si usted no tiene método para evangelizar, aquí tiene el método. Vaya y llegue a la persona, vea, usted ocupa obedecer a Dios antes que a las personas. Y aquí está la voluntad de Dios. ¿Está claro? Sí, eso nadie va a tener problemas con eso. Lo segundo es que Jesús murió por sus pecados para que sea perdonado. Y yo soy testigo de eso porque lo hizo conmigo y lo está haciendo hoy en día. Y ya, si él le hace eso, ya se la pusieron picando en el punto penal y sin portero. No la puede votar, está fácil, ¿verdad, Mario? Ok, cuando usted evangelice, de su testimonio. Hay unos impresionantes, hay unos no tantos, pero de su testimonio. Porque el testimonio es muy importante, ¿y saben por qué? Porque es irrefutable. O sea, usted va a decir, vea, yo era así, y ahora pasó esto, y le pueden decir que le lavan el cerebro, le pueden decir que pero no le pueden decir que es mentira, porque usted lo está contando. Es lo que pasa. Entonces ahí tiene su mensaje evangelístico que Pedro se lo receta a los judíos. Claro, ellos no dijeron, venga, entonces yo voy a recibir a Jesús. Por supuesto, como les dije, Pedro le está dando una cachetada en la cara. Pero bueno, así son las cosas. Vamos al siguiente pasaje que empieza en el versículo 33. Dice que entonces ellos se enfurecían y querían matarlos. Entonces el asunto está por salirse de control. Si los líderes no entienden razones, por un lado, ya les tienen toda la evidencia, pero no van a hacer caso. Y por otro lado están los discípulos que ya demostraron
que no se van a quedar callados. Entonces, ¿cómo se va a resolver esta bronca? Ok. Ya los discípulos habían llenado Jerusalén de doctrina, como vimos, y entonces esto está complicado. Aparece entonces un señor que se llama Gamaliel. Es un líder muy respetado de los judíos. Pablo, más adelante en Hechos capítulo 22, él está dando su testimonio, y para decir que él era un judío de esos super judíos, lo que dice es que él era discípulo de Gamaliel. O sea, yo no sé, eso es como, no sé, estamos hablando de física cuántica y alguien diga, sí, es que yo era discípulo de Einstein. Una cosa así, ¿verdad? Entonces, a Gamaliel, si ustedes ven, a él sí lo respetan, y se nota por qué, porque el doncito era bastante sabio. A mí me encantaría pensar, preguntarle a Gamaliel, oiga Gamaliel, ¿usted qué pensaba de Jesús ahí? ¿Era el Mesías o qué era lo que pensaba? Pero la Biblia no nos dice, y yo no sé si me va a encontrar en el cielo, depende de lo que haya pasado con él, ¿verdad? Pero si no, le va a preguntar al Señor, Señor, ¿qué es lo que pensaba Gamaliel ahí? Ok, el asunto es que el consejo de Gamaliel es casi profético. Vean lo que pasa. Bueno, primero Gamaliel nos da un dato muy interesante, implícito, porque parece que cada cierto tiempo aparecía aquí un atarantado que decía que era el Mesías o algo parecido, y entonces él dice, bueno, aparecieron dos, uno que se llamaba Teudas, pero lo matamos, y los judíos cómo resolvían las cosas, ¿verdad? Vamos a matarlo y ya está. Y después salió otro que se llamaba Judas, dice que cuando se murió, quién sabe si también lo mandaron a matar, todo terminó. Ahora, se parece un poco a nuestros días, ¿verdad? Ahí de vez en cuando sale uno diciendo, yo soy Jesús, hombre, y no me voy a morir. A mí me dijo, yo fui a hablar con uno de los discípulos. Me dijo, no, él no se va a morir. Yo le dije, ¿usted qué va a hacer cuando se muera? No, es que no se va a morir. Cuando se murió, ese estaba en Miami, yo lo vi en un culto. Ok, pero entonces, igual que hoy, había unos que decían que eran algo, y Gamaliel dice, bueno, esos los mataron. Parece que la gente tiene una terrible necesidad de seguir a alguien, ¿verdad? Aunque sean patas vueltas, como el tal Teudas y el tal Judas. Pero cuando viene el Mesías de verdad, ay Dios mío, es que los seres humanos estamos solos. Viene el Mesías de verdad y ya se lo ponen de lado. Viene aquí este otro atarantado y ese sí lo siguen. Bueno, entonces volvamos a Gamaliel. Su punto es, como muy bien, aparecieron esos líderes, hubo seguidores, 400 seguidores, lo matamos y se acabó el movimiento. ¿Okay? Entonces, el consejo es, vean, aquí están pasando cosas raras. Mejor dejemos a los discípulos en paz. Ya a Jesús lo matamos. Entonces, mejor dejémoslos en paz. Si no es el Mesías, eso va a desaparecer. Pero si es el Mesías, no sea que estemos luchando contra Dios. Ahora, vean qué interesante, porque Gamaliel nos dice como que él tiene la idea de que hay una posibilidad de que Jesús sea el Mesías. Podría ser que sea el Mesías. Y entonces estamos luchando contra Dios. Y es que hay mucha evidencia, y este no está tan loco, no parece tan loco como los otros líderes judíos. Ahora, hay un detalle muy interesante en lo que dijo Gamaliel y que tiene que ver con nosotros. ¿Cuál es? ¿Qué tiene que ver lo que dijo Gamaliel con nosotros? Piensen un momento. Él dice, si no es de Dios, eso ya matamos al líder, va a desaparecer. Pero si es de Dios, estamos peleando contra Dios. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que no desapareció. Muy bien. Gamaliel tenía razón. Y usted y yo, hoy aquí reunidos, y muchos hombres y mujeres a través de 2000 años, son testimonio de que ese movimiento, no sé ni cómo llamarlo, no tenía nombre, esa obra, como dice la Biblia, era de Dios. Si no, hace 1900 años hubiera desaparecido.
Pero como usted y yo estamos hoy aquí, digamos que las palabras de Gamaliel son proféticas. Si eso es de Dios, nadie lo va a parar. Y ustedes son muestra, junto con muchos hermanos alrededor del mundo, de que ese movimiento era de Dios. Es una bendición. Bueno, no sé, me siento feliz de ser parte del testimonio, ¿verdad? Alégrese. Pero también tiene una responsabilidad. No puede ser que el testimonio acabe con esta generación. Hay que seguir dándole para que la otra generación sea testimonio y la otra generación sea testimonio. En la Biblia, aunque como dijo ahora, creo que fue lo que dijo Chris de la alabanza, pero nuestra salvación es personal. Pero hermanos, la Biblia enseña y tenemos que aprender a pensar generacionalmente. Si usted es salvo, pero no es para que usted sea salvo y ya. Es para que la generación que viene sea salva y para que esa generación enseñe a la otra generación y esa enseñe a la otra. Por eso los papás tenemos responsabilidad con nuestros hijos. Los que no son papás con los perros, no. Los perros no hay que evangelizarlos. Los papás tenemos responsabilidad con nuestros hijos y tenemos que inculcar esa responsabilidad para con sus hijos también, para que el asunto continúe. Entonces yo me siento muy feliz y le doy gloria a Dios porque el que estamos aquí es señal de lo que dijo Gamaliel, es un movimiento de Dios, pero tenemos una responsabilidad. Bien, vamos a la última parte, versículo 40 al 42, y aquí ocurre algo interesante porque Lucas nos dice que los líderes judíos estuvieron de acuerdo con Gamaliel. Nadie se levantó y dijo: oiga, Gamaliel, ¿cómo se le puede aconsejar eso? Usted se volvió loco. Pues que se está pasando de bando, ¿verdad? Se va a hacer cristiano. Bueno, no se llamaban cristianos. Se me ocurren dos cosas por las que nadie se quejó contra Gamaliel. La primera es porque Gamaliel era muy respetado y nadie se le quiere meter al tren, ¿verdad? Nadie quiere contradecirlo. Pero la segunda es que en el fondo ellos sabían que habían hecho mal. No van a dar el brazo a torcer, pero habían hecho mal. Entonces la reacción puede ser cualquiera de las dos cosas o una combinación de las dos cosas, porque entonces dice: y convinieron con él, ¿ok? Y llamaron a los apóstoles, dice, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Por supuesto, los judíos no se van a quedar sin decir la última palabra. Entonces traen a los apóstoles o a los discípulos y los azotan, eso era bien rudo, ¿verdad? Y los amenazan de que no prediquen. Pero como ya dijimos, los discípulos están encendidos. Los azotes, en vez de achantarlos, más bien hicieron que se gozaran por haber sido dignos de recibir afrenta por causa de Jesús. No hay quejas, no hay lamentos, no hay reclamos contra el Señor. ¿Por qué si nosotros estábamos haciendo la obra que el ángel nos dijo, ahora me azotan, Señor? ¿Cómo es la cosa? Esa no es nuestra reacción. ¿Por qué el bueno está sufriendo? Ellos no preguntan eso. Están felices de lo que está pasando. Tienen gozo por lo que está pasando. Puede ser que entiendan o no entiendan la azotada, pero tienen gozo y por supuesto siguen predicando. Entonces, otra reflexión para nosotros. Cuando nos va mal y estamos seguros de que lo que estamos haciendo es por la causa de Cristo, ¿cuál es nuestra reacción? ¿De gozo o de queja? No, Señor. Yo voy a aquello lado, me fui a predicar y me tiraron una voz de orines. No, yo no vuelvo. Vamos allá, nos hacen un mosquero en su calle. Entonces no volvamos ahí. Nos dimos cuenta que están vendiendo la ropa. Descubrimos el agua caliente. Entonces no vayamos, no vendemos más ropa. Bueno, ¿esa es la reacción? ¿O seguimos haciendo lo que el Señor nos mandó? Porque si esa es la reacción, cuando el Señor nos manda, decimos: bueno, Señor, yo voy, pero si se pone feo, no. ¿Verdad? No le dijeron al ángel: no, yo voy para el templo. Yo voy donde María, ¿verdad? Donde alguno de los amigos. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción ante las cosas que nos pasan? ¿De queja o de gozo? No estoy diciendo que si usted le pase algo malo, usted puede andar triste o lo que sea, pero no anda quejándose con el Señor. Esa parte dejémosla de lado.
Ok, vimos muchos puntos, eso no se debe hacer una predicación porque dicen que después de que usted ve todo ese montón de puntos no queda nada, pero entonces voy a tratar de hacer un repaso que está ahí. Okay. Creo que la iglesia debe volver a andar en el Espíritu, en el poder de Dios, estar unánimes, tener buen testimonio y predicar la palabra. Gracias. Voy otra vez, andar en el poder de Dios, estar unánimes, tener buen testimonio y predicar la palabra. Es basiquito. Con eso, la iglesia va para adelante. Lo otro que dije es, el corazón endurecido del hombre lo hace sordo al mensaje, entonces hay que orar para que Dios cambie los corazones. Mire, a veces parece, yo sé, la Biblia dice que hay que hablar con de nuevo y todo eso. Entonces, como que a veces le pedimos hablar al Padre, al Señor, ¿verdad? Dame hablar para convencer. Tal vez la oración es cambio el corazón de esta persona. Mensaje básico de evangelismo: hay que obedecer a Dios. Jesús murió para traer perdón y somos testigos de los resultados de esa obra en la cruz. Con eso, ahí usted le puede poner florcitas más, florcitas menos. Con eso vamos bien. El otro punto es su vida y la mía, junto con muchísimos cristianos de todas las épocas, desde hace 2000 años, dan testimonio de que esta obra es de Dios. Vean, hermanos, si usted, esto es una confesión, ¿verdad? Pero yo creo que no estoy solo. Si usted a veces ha dudado, ¿usted nunca ha dudado? ¿Y si no hay Dios? No va a meter ideas. Pero si usted alguna vez ha dudado, pare un momento y piense en lo que dijo Gamaliel. Y después diga, voy a ir a la iglesia a ver un poco de testimonios que andan caminando por ahí de que esta obra es de Dios. Y el último punto es, dejémonos de quejas y con gozo hagamos la obra que nos fue encomendada. O sea, ya paremos los berrinches y las excusas y todas esas cargas y pongamos a hacer lo que nos mandaron a hacer. Creo que nadie tiene duda, y si tienen duda, pues hablan con nosotros de aquí, rapidito les explicamos con esto qué es lo que hay que hacer. ¿Estamos? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y nuevamente te pido, Señor, que seamos hacedores y no solo oidores. Ayúdanos con la guía de tu Espíritu Santo, con la obra que tu Espíritu Santo hace en nuestra vida para hacer lo que nos has encargado. Ya hemos puesto muchas excusas, ya hemos descansado mucho, ya hemos sido de cristal mucho tiempo. Enséñanos qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, y danos este gozo, Señor, esta fortaleza, este ánimo sobrenatural que guiaba a los discípulos. Enséñanos a ser fieles con el mensaje que nos has entregado para ser transmitido a otros, y que podamos ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.